Bueno, adelante Luis, no, adelante Andrés, tienes la palabra. Muy bien, ¿ya estamos conectados? Sí, Sí, bueno, ya pues lo, estamos. lo primero, como se suele decir, buenas tardes a todos, ¿eh? Todos, estimados colegas, ponentes, participantes, buenas tardes, ¿eh? Es un honor para mí, soy Andrés Díez, decano del Colegio de Ingeniería en Geomática y Topografía. Como decía, es para mí un honor darles la más cordial bienvenida en nombre del ilustre Colegio Oficial de Ingeniería en Geomática y Topográfica a este webinar titulado Aspectos jurídicos, gráficos en las funciones del registro de la propiedad y el catastro. Además, nos acompaña hoy como moderador el ingeniero don Fernando González Marcos, que es el responsable en nuestro colegio del esquema de certificación de personas, de técnico especialista en catastro, propiedad inmobiliaria y valoración. Y juntos les acompañaremos en este espacio de aprendizaje y reflexión, sobre todo en este caso, tengo que dejarles. Quisiera, en primer lugar, expresar un agradecimiento especial a nuestros distinguidos ponentes, a Luis Manuel Benavides Parra, director del Servicio de Bases Gráficas del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. Buenas tardes, Luis. Buenas Eh, tardes, Andrés. a Juan Carlos Ojeda Manrique, jefe de área de programas del Dirección General del Catastro. Buenas tardes, Juan Buenas Carlos. tardes, Andrés. Pues su conocimiento y experiencia serán esenciales para profundizar en las claves de este tema, que sin duda es de gran relevancia para todos los aquí presentes. También agradecemos sinceramente a la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid y en especial a su director, el profesor José Manuel Almunicid, por su colaboración en la realización de este evento, que sin duda será enriquecedor para todos. El tema que nos reúne hoy tiene una importancia central para quienes trabajamos en la intersección entre la ingeniería geomática, la topografía, el derecho inmobiliario y la administración pública. Desde la reforma de la Ley 13/2015, que modificó tanto la ley hipotecaria como la ley del catastro inmobiliario, hemos sido testigos de avances significativos en la relación entre el catastro y el registro de la propiedad. Dos instituciones claves para garantizar la seguridad jurídica y la eficiencia en el tráfico inmobiliario. Esta reforma ha permitido la incorporación de información gráfica georreferenciada a las fincas registradas, basándose en la cartografía catastral. Esto no solo ha simplificado los trámites y evitado duplicidades, sino que también ha mejorado la calidad y el rigor jurídico de la información disponible para los ciudadanos. Entre los beneficios de esta cooperación destacan un acceso más preciso y completo a los datos catastrales por parte de los registradores, el incremento en la automatización de las comunicaciones y, una tercera, la reducción de errores y de cargas administrativas para los ciudadanos. Asimismo, esta colaboración ha aprovechado las nuevas tecnologías para optimizar la gestión de la información, creando un entorno de trabajo más ágil, moderno y eficaz. Un ejemplo de ello es la resolución de 7 de octubre del 2020, que introduce especificaciones técnicas clave a la representación gráfica de las fincas sobre la cartografía catastral, facilitando un mejor intercambio de información entre ambas instituciones. Hoy, nuestro objetivo es profundizar en los mecanismos de coordinación entre el catastro y el registro de la propiedad y conocer de primera mano cómo se estructuran las comunicaciones y el intercambio de información a nivel regional y territorial. También explorando conceptos fundamentales como la representación gráfica catastral y el informe de validación gráfica positiva, imprescindibles para una correcta coordinación entre ambas entidades. Este webinar, por lo tanto, representa una excelente oportunidad para adquirir un conocimiento más detallado de los procedimientos, la terminología y las técnicas involucradas. Sin duda, nos ayudará a mejorar la precisión y el rigor en nuestro trabajo, lo que
se traducirá directamente en un mejor servicio para la sociedad. Finalmente, y antes de dar inicio formal a esta jornada, quisiera animarles a aprovechar al máximo esta oportunidad de aprendizaje y debate. Con todo ello, les doy nuevamente las gracias por su participación y sin más doy la palabra a mi compañero Fernando González. Bienvenidos. Muchas gracias, Andrés. Yo no voy a entretenerme, que vamos un poquito mal de tiempo. Con tu presentación creo que está perfectamente introducido el objeto del webinar. Luis, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Andrés. Muy buenas tardes a todos. Soy Luis Benavides, el vocal de bases gráficas del Colegio de Registradores de la Propiedad. Y es para mí un placer participar una vez más en este webinar que sirve como antesala del magnífico curso sobre catastro, valoraciones y registro de la propiedad que tendrá lugar a principios de octubre en la Escuela de Prácticas Jurídicas. Y yo simplemente quería esbozarles un poco cómo funciona el sistema de coordinación y por qué es tan importante, al fin y al cabo, adquirir conocimientos tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista gráfico, dependiendo de la rama de la que uno proceda. Voy a poner una pequeña exposición que tengo preparada y que voy a compartir con todos ustedes. Aquí. Bien, espero que se vea bien. Y se trata, al fin y al cabo, o lo he enfocado desde un punto de vista de por qué es necesario este curso, por qué es necesario adquirir conocimientos para un topógrafo, un geómetra, conocimientos jurídicos, o para un abogado adquirir conocimientos técnicos. Pues por una sencilla razón, porque los tiempos cambian. Porque los tiempos han cambiado en las relaciones entre catastro y registro, por supuesto, pero también en las relaciones de los operadores jurídicos o los operadores técnicos, tanto con el registro de la propiedad como el catastro, y ello es consecuencia de la Ley 13/2015, porque partíamos de una situación complicada, con una deficiente descripción de las fincas registrales, con operaciones de modificación de fincas que afectaban al territorio que no tenían un reflejo gráfico. Me acuerdo que todavía el Real Decreto 1093/97 hace referencia a mapas. No, ya no estamos hablando de mapas, estamos hablando de información gráfica en archivos tratables. Por otro lado, por la ausencia en muchos casos de información registral y, por supuesto, por una falta de coordinación con el catastro y el registro de la propiedad. Con posterioridad, la Ley 13/2015 viene a suplir esa falta de normativa, modifica la ley hipotecaria y el texto refundido de la ley de catastro, y en dos aspectos para mí esenciales. El primero, permite ya o regula ya la forma en que podrá acceder información gráfica al registro de la propiedad, y en segundo lugar, trata de conseguir una vieja aspiración de nuestro legislador, que era la coordinación entre el registro y el catastro, puesto que ambas actúan sobre la misma realidad inmobiliaria. Más concretamente, en materia de inscripción de datos gráficos, se trata, al fin y al cabo, de mejorar la descripción de las fincas registrales, su geolocalización y, sobre todo, que esa información tenga amparo jurídico a través del registro. Ello se articula en base a una serie de cuestiones generales. Por un lado, el empleo general, como regla general, de las representaciones gráficas catastrales, pero también abriendo la posibilidad de utilizar representaciones gráficas alternativas o realizadas por un geómetra o un topógrafo sobre el terreno, distinguiendo entre supuestos obligatorios y voluntarios de inscripción de esa información gráfica a través de un procedimiento registral especialmente garantista con notificación a los colindantes y a través de un sistema de calificación jurídico-gráfica por parte del registrador para decidir si esa representación gráfica, esa información gráfica ha de tener acceso al registro, y también el tratamiento de esa información y poder ofrecerla al exterior. Y el segundo aspecto esencial es, sin duda, el de la coordinación entre el registro y el catastro. El sistema de coordinación, tal y como lo configura la Ley 13/2015 de nuestro legislador, viene a responder a la necesidad de que ambas instituciones vayan de la mano, sobre todo en cuanto a la definición de la realidad inmobiliaria sobre el territorio, porque ambas operan sobre inmuebles, bien se denomine finca registral o bien se denomine... Luis, Perdona, Luis, dime. estás pasando la presentación porque estamos anclados en la primera. No sé si hay... Pues la he pasado, ¿eh? Ah, por eso te aviso por eso, digo, porque veo que estás hablando y tal, y estamos pues, viendo lo que es todavía no lo estamos viendo en modo pues presentación. perdonad un momento, a ver,
Juraría que la estaba compartiendo. Vemos lo que es Que no la está, presentación, pero Sí. no lo tienes en modo presentación y no no está en hemos modo visto que avanzara. presentación, efectivamente, Luis. Pero perdonadme, pero lo tengo en modo diapositiva. Ahora, ¿veis la primera parte? ¿Veis si pasa o no pasa? Ahora no pasa. No, ¿No no pasa, pasa? Luis. No. Pues a ver ahora. Me da igual hacerlo así, pero es que... Así sí. ¿Tienes sí, pero... doble pantalla, Luis? No tengo doble pantalla, disculparme. No, te Pues, lo Pero... decía porque a lo eh, mejor estaba anclado en la otra. no. si acaso Espera un Luis, momento. Vamos a intentarlo de otro modo. Compartir a pantalla completa. A ver ahora. ¿Ahora lo veis? ponlo en modo presentación, a ver si. ¿Lo Sí. veis ahora? Ahora, Ahora, mira a ver si perfecto, Vale. Luis. pásalo. A ver. Perfecto, Luis. Gracias. Vale. Perfecto. Nada, gracias a vosotros. Vale. Bueno, como decía, la segunda pata es la coordinación entre el registro y el catastro. La idea es que ambos actuemos igual respecto a la realidad inmobiliaria, pero el legislador lo que quería también era que mantuviéramos ambos incólumes, inalterables, nuestra naturaleza y el funcionamiento de ambas instituciones, porque ambas, por separado, cumplen muy bien su función, pero ve necesario, lógicamente, que compartamos información y ese es el origen de la coordinación. Y se articula básicamente a través de la inscripción de la representación gráfica en el registro, siendo su objetivo al final que podamos coordinar no solamente la representación gráfica, sino también que un CRU, el código registral único que identifica una finca registral en todo el territorio nacional, se identifique con su homólogo en el catastro, que es la referencia catastral. Varias ideas básicas que luego se desarrollarán con más detalle en el curso y pueden estar seguros de ello. En primer lugar, la base gráfica inscribible. Nuestro Ley 13/2015 parte de una regla general, es decir, el empleo de la representación gráfica catastral adopta la cartografía catastral como oficial y para ello es necesario aportar, lógicamente, la certificación catastral descriptiva y gráfica y el archivo GML que lleva asociado. Pero no obstante, como decía, la ley permite el empleo de representaciones gráficas alternativas. Ahí es donde entra especialmente el trabajo de geómetras, de topógrafos, etcétera. Es decir, realizando mediciones más precisas sobre el terreno. La propia ley prevé que este empleo de representaciones gráficas alternativas se puede hacer en los procedimientos que regula y que se reformaron del título sexto de la ley hipotecaria cuando se admiten, especialmente, bueno, básicamente cuando la finca no está todavía en el parcelario catastral o cuando el interesado quiere hacer uso de su derecho a una mayor precisión respecto de la representación gráfica catastral, derecho que le reconoce la resolución de 2020 a la que hacía referencia Andrés. Y en segundo lugar, cuando el acto consiste en una reorganización de terrenos o de suelos, reparcelaciones urbanísticas, concentraciones parcelarias, modificaciones de fincas registrales como una segregación, una agrupación, etcétera, en la que, lógicamente, la finca no está dada de alta en catastro, creándose en nuevo, tanto en el registro como en el catastro. Es verdad que la doctrina de nuestra Dirección General parece abrirse paso el empleo generalizado o de un mayor supuesto de la representación gráfica alternativa, pero aquí entra en juego el informe de validación gráfico catastral. Este informe, que es un documento técnico que asegura que las representaciones gráficas alternativas van a incorporarse sin problema al parcelario catastral, resulta imprescindible en materia de coordinación. No es que sea un requisito para inscribir, pero es un requisito de coordinación y, por tanto, es necesario tenerlo en cuenta a la hora de coordinar las fincas. Como decía, se distinguen supuestos obligatorios y voluntarios. La regla general es la inscripción voluntaria de las representaciones gráficas en el registro de la propiedad, es potestativa, es voluntaria, cumple con el principio de rogación o de voluntariedad de acceso al registro de la propiedad. Pero hay supuestos en los que se quiso por el legislador que fuera obligatoria la incorporación de información gráfica al registro, particularmente supuestos de inmatriculaciones que suponen aquel procedimiento registral por el cual una finca accede al novo, ex novo, al registro de la propiedad. Modificaciones físicas voluntarias de fincas registrales, a las que hacía referencia, divisiones, agrupaciones, segregaciones, agregaciones, y aquí es importante tener en cuenta que lo que hay que inscribir es la representación gráfica resultante de la operación. En el caso de una segregación, habría que inscribir tanto la finca segregada como la finca matriz o la finca resto, porque así lo exige la resolución de 2020, en caso de una división, toda la finca resultante, o en el caso de una agrupación, la finca resultante de esa agrupación de dos fincas registrales. Por supuesto, los expedientes administrativos de modificación física de fincas registrales
o que afectan a varias fincas registrales, como son reparcelaciones, concentraciones parcelarias, expropiaciones, deslindes administrativos. Este es un aspecto esencial que está muy relacionado con el urbanismo, y tanto Catastro como nosotros estamos de acuerdo en que, aunque resulte una obviedad, es difícil trasladarlo muchas veces a las administraciones, que este tipo de operaciones, particularmente reparcelaciones urbanísticas, son operaciones que tradicionalmente han tenido una importante vertiente jurídica. Pero hoy en día debe tomarse conciencia de que no solamente tiene una parte jurídica, tiene una parte gráfica, y ambas tienen que ir indisolublemente unidas. En todos estos supuestos, en realidad, lo que se pretende es que la finca registral nazca al mismo tiempo o simultáneamente o de forma coetánea a la parcela catastral. La regla general, como digo, es el empleo de representaciones gráficas catastrales, pero al no existir normalmente la finca ni en el registro ni en el parcelario catastral, será también común el empleo de la representación gráfica alternativa, teniendo en cuenta lo que ya he dicho del informe de validación gráfico catastral. La calificación gráfica, este es un concepto que introduce la Ley 13/2015 y obliga al registrador a que, junto con la calificación estrictamente jurídica del documento que accede al registro, ahora se le añade la calificación gráfica, cuyo objetivo es determinar si esa base gráfica es idónea para el acceso al registro, y además se corresponde, lógicamente, con la operación documentada. Básicamente se trata de determinar que existe correspondencia e identidad entre la descripción de la finca tal y como la tenemos en el registro o como resulta de la operación que se documenta, por ejemplo, una agrupación, una segregación, se corresponde con la base gráfica o la representación gráfica que se aporta. Este es el primer paso esencial para que el registro pueda abrir el procedimiento de inscripción de bases gráficas, que normalmente se va a desarrollar a través del artículo 199 de la Ley Hipotecaria. Esta función de calificación registral se caracteriza por muchas cuestiones, pero he señalado algunas que me parecen especialmente importantes. En primer lugar, la necesidad de utilizar herramientas adecuadas que permitan la visualización y el análisis de las representaciones gráficas para comprobar su configuración y la interrelación que esa representación gráfica va a tener con las fincas colindantes, y especialmente cuando esa finca colindante es de dominio público, porque la Ley 13/2015 establece una salvaguarda muy particular o muy reforzada del dominio público, tanto inscrito como no inscrito. Por otro lado, la protección también de titulares de fincas registrales colindantes, especialmente cuando su base gráfica también consta inscrita, evitando solapes y aplicando el principio de prioridad registral. Y evitar, además, a través de la calificación registral, que la inscripción de la base gráfica pueda encubrir operaciones de modificación de fincas o exceso de cabida no justificado. Es decir, la inscripción de la base gráfica no puede implicar una agrupación, por ejemplo, encubierta que no ha sido debidamente documentada y especialmente liquidada del impuesto correspondiente, o recoger un exceso de cabida que no se debe a un error en la cifra de superficie que recoja el registro de la propiedad, siguiendo la doctrina de la Dirección General. El siguiente paso, las alertas gráficas, resultan esenciales. Toda representación gráfica que se presenta en el registro de la propiedad debe poder visualizarse en un portal de alerta web. ¿Para qué? Para que todo aquel que sea notificado dentro del procedimiento registral pueda comprobar cómo esa representación gráfica se interrelaciona con la finca de su propiedad que es colindante, y para poder formarse un juicio de valor a la hora de intervenir en el procedimiento. Esa alerta nosotros, los registradores, la publicamos a través de Geoportal, muchos de ustedes lo conocerán, y nos permite visualizar esa representación gráfica que está en trámite en un registro de la propiedad. Normalmente se visualizará en rojo. Notificaciones. Una vez que inicias el procedimiento de inscripción de base gráfica, el artículo 199, resulta esencial el trámite de notificación a los titulares de fincas colindantes, fincas y parcelas colindantes, a los cuales se les concede siempre un plazo de 20 días para que puedan alegar lo que su derecho convenga, especialmente si hay algún tipo de invasión de esa representación gráfica respecto de su finca, etcétera. Dependiendo de la base gráfica que tramita el registro, la notificación, si la representación gráfica es catastral, se hará a los titulares de fincas registrales colindantes, y si es alternativa, a los titulares de fincas registrales y catastrales colindantes. Pero tengan ustedes en cuenta una cosa: el procedimiento de inscripción de base gráfica, y a pesar de la posibilidad de presentar alegaciones u oponerse incluso al trámite registral, no convierte el procedimiento registral en un procedimiento contencioso. Es decir, el registrador no va a decidir, en el caso de que haya una oposición, quién de las dos partes puede tener razón o no. Basta con que le surja la duda al registrador de que la inscripción de la base gráfica puede generar algún tipo de problema respecto de la colindante. Y en ese caso ya no le quedará más remedio que cerrar, o se aprecia esas oposiciones o esa alegación,
que cerrar el procedimiento y dejar abierta la vía judicial. La inscripción de la base gráfica. Si termina el procedimiento, no ha habido oposiciones o cuando, habiéndolas, el registrador no las considera de suficiente entidad para generar esa duda que impide la inscripción de la base gráfica, se practicará la inscripción de la misma a través de un procedimiento informático con firma digital del registrador e incorporación del archivo gráfico en formato GML, y de lo contrario, el registrador denegará la práctica de la inscripción a través de una nota de calificación, como en cualquier procedimiento registral, que será o podrá ser objeto de recurso ante la Dirección General o en vía judicial. En ambos casos, siempre se va a generar la comunicación al catastro, es decir, tanto si se inscribe la base gráfica como si no se inscribe, en cuyo caso se le trasladarán las causas que han motivado la denegación. Practicada la inscripción, se hacen, dependiendo del tipo de procedimiento, se harán las publicaciones oportunas en los boletines oficiales y especialmente la alerta en Geoportal pasará de rojo a verde porque la finca ya tendrá inscrita su representación gráfica. Aparte de todo esto, lo importante es que tomen ustedes conciencia de que la información gráfica que va accediendo al registro ahora produce una serie de efectos muy importantes. El primero, desde luego, la coordinación con el registro y el catastro. Es decir, la inscripción de la representación gráfica genera a través de un sistema informatizado un mensaje de coordinación al catastro para que éste o bien refleje el estado de coordinación que previamente ha hecho constar el registro o bien, si fuera una alternativa, el catastro realizará la alteración oportuna en el parcelario catastral y devolverá esa alteración al registro para que ahora sí cambie el estado de precoordinación que pudiera haber hecho constar el registro al estado de coordinación. Básicamente, con la inscripción de la representación gráfica se hace constar el estado de coordinación en el registro, que variará coordinada respecto a representaciones gráficas catastrales o estado de precoordinación cuando es alternativa. Toda esa información se traslada al catastro y en el caso de que la representación gráfica fuera catastral y estuviera coordinada en el registro, así lo reflejará en principio el catastro en las certificaciones catastrales descriptivas y gráficas. Si fuera alternativa, con informe de validación gráfico positivo, se realizará la alteración en el parcelario catastral. Hecha la alteración, se comunicará a su vez al registro de la propiedad para que éste cambie el estado de coordinación de precoordinada a coordinada y una vez realizado, se realizará una nueva comunicación del registro al catastro para decirle que se ha cambiado el estado de coordinación y ahora sí lo haga constar en su certificación catastral descriptiva y gráfica. Este es el esquema básico de comunicación entre el registro y el catastro a la hora de coordinar fincas registrales con parcelas catastrales. Pero también el acceso de la información al registro, de la información gráfica, produce una serie de efectos muy beneficiosos para el tráfico jurídico, para la protección o seguridad del tráfico jurídico, que es a lo que se dedica especialmente el registro de la propiedad. Primero, en primer lugar, tiene especial incidencia en la identificación y descripción de las fincas registrales. La representación gráfica va a determinar la superficie y, en general, la propia descripción de la finca y produce la rectificación de la descripción que la finca tuviera hasta ese momento en el registro de la propiedad. Es decir, se consigue una plena identificación de la finca sobre el territorio, se le atribuye una concreta geolocalización y al mismo tiempo se completa la descripción literaria de la finca. Ustedes saben que durante mucho tiempo hemos mantenido descripciones literarias a veces que dificultaban mucho la localización de la finca. Pues bien, la representación gráfica podríamos decir que incluso podría ser capaz de sustituir a la descripción literaria de la finca, pero al fin y al cabo completa con mayor exactitud tanto en su superficie como respecto de sus linderos. Al final, se acuña un nuevo concepto que es la titularidad registral georreferenciada, puesto que la titularidad registral ya no se predica respecto de una entidad como era la finca registral, que en ocasiones era difícil de geolocalizar. No, ahora se expande sobre una porción muy concreta del territorio y además con dos efectos muy importantes. El primero, porque ello va a determinar las relaciones topológicas o de colindancia con las fincas adyacentes, especialmente cuando son de dominio público. Y por otro lado, porque las facultades de dominio que puede ejercer un titular registral sobre esa propiedad, sobre esa finca registral georreferenciada, se puede ver afectada especialmente, por ejemplo, por el suelo que ocupa si le aplicamos las normas urbanísticas. Pero también influye la calificación registral y en el principio de legalidad. Cuando una finca está descrita e identificada conforme a su representación gráfica georreferenciada y está protegida por los principios hipotecarios, eso influye decisivamente en la calificación registral y además con un matiz importante, incluso con independencia de lo contenido del propio documento. ¿Por qué? Pues porque el registrador directamente va a poder ver esa representación gráfica en un visor gráfico y hacerse una idea tanto de superficie como de la colindancia que mantiene esa finca con sus fincas adyacentes. Obviamente, la calificación
en la calificación influirá, y como decía antes, el tipo de suelo que ocupa la finca, si es urbano, urbanizable, rústico, etcétera, qué es lo que va a poder hacer el propietario y en función de eso decidir el registrador si es necesaria una autorización administrativa, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, en materia de urbanismo. Pero también, como decía, por el posicionamiento gráfico y las relaciones de colindancia con las fincas adyacentes, especialmente cuando es dominio público. Por ejemplo, una finca que se encuentra situada en zona afectada por el dominio público marítimo terrestre, pues a lo mejor si se encuentra en zona de servidumbre será necesario una autorización de costas, una autorización específica de costas para poder construir sobre esa parcela. Y finalmente, porque se aplica a los datos gráficos la plena protección que ofrece el registro de la propiedad. En palabras de la Dirección General, los datos gráficos constituyen inscritos un pronunciamiento jurídico formal y solemne que proclama y define con plenos efectos jurídicos y bajo la salvaguardia de los tribunales con la delimitación de la finca registral. Y eso implica la aplicación de los principios hipotecarios, el principio de tracto sucesivo, el principio de especialidad, esencial a la hora de determinar la propia finca, el principio de legalidad en cuanto a la calificación, el principio de prioridad, pues una representación gráfica inscrita se antepone a la de su colindante, el principio de legitimación registral, que se presume que la finca registral tiene la ubicación y delimitación gráfica resultante de su representación gráfica cuando es catastral, pero cuando es alternativa sí trae informe de validación gráfico catastral y han pasado más de 6 meses desde que el registro haya comunicado al catastro sin que éste haya notificado algún tipo de impedimento para la incorporación de esa representación gráfica al parcelario catastral. O el principio de fe pública registral, que la Dirección General ha hecho aplicación de él cuando existe conflicto entre titularidades de fincas particulares, jamás cuando alguna de las fincas es de dominio público por las propias características del mismo. Al final se trata de que los pronunciamientos registrales, tanto jurídicos como gráficos, constituyen el eje de la protección del tráfico jurídico. Se completa así, de alguna manera, la función del registro de la propiedad. Como conclusión, decir que todo lo que ha conllevado la Ley 13/2015 ha sido, desde mi punto de vista, beneficioso porque la coordinación entre el registro y el catastro contribuye a agilizar trámites, a facilitarle la vida al ciudadano. Más particularmente, incluso, diría que ¿es beneficioso para el registro? Sí, por todas las razones que he expuesto. Mejora la descripción de la finca, facilita el control de legalidad, asegura una mayor protección del dominio público. ¿Para catastro también? Pues también. ¿Por qué? Porque agiliza los cambios en el parcelario catastral a través de los procedimientos registrales que nosotros les notificamos y además a través de una información que viene avalada jurídicamente por el registro de la propiedad. Para el ciudadano y para las empresas le da una mayor seguridad a la titularidad registral y a la propia finca. Permite además conocer con antelación al ciudadano y a la empresa por su representación gráfica, por la representación gráfica de su finca, si puede haber colisión de sus derechos con algún, como por ejemplo con el dominio público, como vengo señalando. Pero también para el tráfico jurídico inmobiliario porque da mayor seguridad en general al tráfico jurídico. Permite definir tanto gráfica como jurídicamente el objeto del negocio y del tráfico jurídico. Lo digo muchas veces, en estos tiempos que corren resulta inconcebible que uno de los elementos esenciales del negocio jurídico en el tráfico jurídico inmobiliario, como es la propia finca, no aparezca definida gráficamente y de forma exacta sobre el territorio. Y la última pata de la mesa a la que quería hacer referencia es la necesidad de dar publicidad a esa información. Catastro lo hace a través de su página, de la SEC, de la sede electrónica de Catastro, nosotros a través de nuestro geoportal, a través de nuestra home, y es particularmente nuestro geoportal, que es donde podemos hacer múltiples funciones, no solamente ver las fincas que están en trámite, las representaciones gráficas que están en trámite, sino también localizar el registro competente, obtener información registral o obtener información de análisis, de contraste de una representación gráfica contra más de 300 capas particularmente de dominio público. Nuestro portal de emergencia, el portal registral de emergencias, que tiene una aplicación particular a la hora de geolocalizar fincas sobre el terreno afectado por una emergencia, ya fuera el volcán de La Palma o los constantes incendios forestales que afectan a nuestro territorio, y que permite pedir información registral para hacerla valer en procedimientos de reconstrucción o ante consorcios de seguros, etcétera. Y por último, herramientas para el trabajo diario con representaciones gráficas. Por ejemplo, nuestro GeoEdit Pro, que es una herramienta que hemos puesto a disposición, que está en público y que a disposición del público y que permite trabajar, cargar bases gráficas, trabajar con ellas, moverlas, es decir, hacer cualquier cosa con una representación gráfica. Y hasta aquí mi presentación. La verdad es que creo que esto todo ha supuesto la ley 13/2015 ha supuesto una
auténtica revolución en el campo del registro de la propiedad, por supuesto, pero también en las relaciones con catastro y, sobre todo, como decía al principio, de las relaciones de los técnicos y de las personas que se dedican al mundo jurídico en el registro de la propiedad, porque ahora ya muchas de las operaciones que tradicionalmente accedían al registro y que tenían un claro aspecto jurídico, sin embargo, hoy en día tienen también un aspecto gráfico y hay que saber las implicaciones, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista gráfico de esas operaciones. Así que les animo a hacer cursos de formación y, en particular, el que se pondrá en marcha en octubre a través de la Escuela de Prácticas Jurídicas y con la colaboración tanto del Catastro como del COIG y, por supuesto, del Colegio de Registradores. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tu intervención. Juan Carlos, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Carlos Ojeda, soy jefe de área de programas en la Dirección General de Catastro y lo primero que quiero hacer es agradecer a la Escuela de Práctica Jurídica, digamos, la organización de este tipo de formaciones, al Colegio de Ingenieros Técnicos en Topografía también, y también agradecer a Luis su presentación. Como siempre, es un placer, Luis, oírte y compartir jornadas contigo. Al final, la conclusión de todas estas jornadas es que la colaboración es necesaria, y es necesario que tanto técnicos como ciudadanos conozcan lo que es el funcionamiento de ambas instituciones, cómo se comunican, y que evidentemente no nos cabe otra cosa que ir de la mano en beneficio de la ciudadanía para liberar cargas y, digamos, ejercer esa función pública y facilitar a los ciudadanos el deber, en el caso del catastro, ese deber de declarar o mantener actualizadas sus propiedades catastrales. También quiero comentar que evidentemente, la formación es, dentro de la Dirección General de Catastro, pues una de las principales líneas estratégicas es lo que es la formación de los técnicos. Es evidente que como técnicos que somos, pues tenemos que estar formando continuamente, pues tanto desde el punto de vista de nuevas tecnologías, como en el caso del tráfico inmobiliario, como en temas jurídicos, etcétera. Y por lo tanto, este tipo de cursos, en colaboración con el registro de la propiedad, pues es fundamental para que, digamos, el tráfico inmobiliario pueda funcionar de una manera correcta y el técnico pueda tener esos conocimientos para poder solventar problemas a los ciudadanos, ¿no? No quiero extenderme mucho, solamente quiero comentarles una serie de ideas para que todos los que estamos trabajando o estamos interesados en el sector inmobiliario, pues conozcamos un poquitín lo que son los procedimientos catastrales, su relación con el registro de la propiedad y, como bien ha dicho Luis, todo esto ligado a lo que es la información gráfica. Lo que es evidente, el catastro es un inventario de todos los inmuebles que recoge tanto datos físicos, económicos y jurídicos sobre cada parcela catastral. A través del catastro se puede identificar, pues, no solamente la localización, georreferenciación, los límites de una propiedad, sino que también se puede saber otros datos alfanuméricos, como puede ser el uso, estado de conservación, tipo de cultivo, valor catastral, valor de referencia, etcétera. Digamos que es una base de datos compleja, muy grande, y que es, digamos, que tiene un gran reto, que es la actualización. La actualización, que no, vamos a ver, esa actualización, si fuera con los medios que dispone la Administración, sería muy complejo, y al final esto se obtiene por colaboración con todos los agentes que intervienen en el tráfico inmobiliario. Y por otro lado, el registro de la propiedad, pues evidentemente está centrado en lo que es los derechos que recaen sobre los inmuebles. Su función es dar seguridad, certificando quién tiene la propiedad, viendo si las cargas y gravámenes que pueden afectarle y incorporando lo que es la información gráfica que es proporcionada por catastro. Digamos que es un matrimonio de conveniencia, ¿no? Ambas instituciones se tienen que entender, se tienen que comunicar. Estamos trabajando continuamente
y estamos intentando mejorar digamos, ese intercambio de información, esas comunicaciones, para que los ciudadanos poder liberarles de cargas y que los procedimientos, tanto registrales como catastrales, sean mucho más ágiles. Por lo tanto, este tipo de formación pues van a permitir conocer los procedimientos que se utilizan, tanto los procedimientos catastrales como los procedimientos registrales, y eso es crucial para la formación del técnico, del abogado, del ingeniero, etc. Tenemos que tener en cuenta que los errores o discrepancias que puedan existir entre el catastro y el registro de la propiedad pueden derivar en problemas legales, fiscales, de uso de la propiedad, y por eso, vuelvo a repetir, es fundamental que este tipo de formaciones, para que conozcan cómo funcionan ambas instituciones, cómo colaboran y cómo se intercambian información. ¿De acuerdo? ¿Por qué, digamos, es necesario o qué ventajas tiene, qué beneficios puede tener el conocimiento tanto de esos procedimientos catastrales como registrales? Pues evidentemente el primero de ellos es la ayuda o la eficiencia del técnico a la hora de resolver conflictos, ¿no? A menudo hay discrepancias entre el catastro y el registro. Por ejemplo, pues no coinciden lindes o lo que sea, o hay diferentes datos de titularidad, y por eso es necesario conocer cuáles son los procedimientos correctos para poder solventar este tipo de problemas de una forma rápida y efectiva. También es necesario tener unos conocimientos de valoración. Durante el curso pues, va a haber expertos en los que van a incidir sobre valoración catastral, el valor de referencia, ya que es un elemento clave tanto para determinar la base imponible del IBE o como base de otros impuestos, como es el impuesto de transmisiones, el valor de referencia que se está utilizando últimamente, ¿no? Entonces, alguien para que trabaje en el sector inmobiliario, financiero o del tráfico inmobiliario, pues es importante conozca cómo se realizan este tipo de valoraciones, cuáles son los procedimientos para poderlas modificar, etcétera, ¿no? Luego también otro de los beneficios es optimizar esos procedimientos tanto catastrales como registrales. Y como bien decía Luis, pues bueno, no es digamos, no es un mundo que sea, digamos, que esté ocupado por algún tipo de profesión, sino que es un mundo totalmente multidisciplinar, ¿no? En el que conviven abogados, arquitectos e ingenieros, y que mediante este curso lo que se va a poder conseguir es ver cómo se interrelacionan catastro y registro, permitirán ver errores que puedan retrasar o invalidar este tipo de procedimientos, o simplemente cómo hay que actuar en una donación, herencia, o en una tramitación por ejemplo, en la incorporación de una información gráfica al registro de la propiedad. También es evidente que es necesario el aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Hoy en día, herramientas como la sede electrónica de catastro pues permiten visualizar cartografía, descargar la cartografía, ver cómo era esa información en el siglo pasado, que muchas veces es interesante para temas de tracto sucesivo, etcétera. También nos permite interrelacionar con el catastro, pudiendo presentar declaraciones, escritos de subsanación de discrepancias, validaciones, tanto informes de validación gráfica, informes de identidad gráfica, informe de catastral de ubicación de construcciones, etcétera. Y esto va a permitir una interoperabilidad entre el catastro y el registro, que va a facilitar por muchísimo de los trámites que van a tener que realizar. Sin embargo, es fundamental saber cómo utilizar estas herramientas y cómo sacarles el máximo partido. Por ejemplo, un par de ejemplos que podrían ser de aplicación al curso es, por ejemplo, un propietario que tiene que vender una finca, el comprador descubre que hay una discrepancia entre catastro y registro, donde no coinciden los metros del catastro con las escrituras, y es necesaria la intervención de un técnico para poder realizar un levantamiento y saber cuál es la realidad en ese momento. Entonces,
todos estos procedimientos que hay que realizar tanto en catastro como en registro, pues si no se conocen o no se tiene idea, podrían alargarse o incluso producirse una cancelación. O, por ejemplo, otro tipo de ejemplo sería pues alguien que hereda una serie de propiedades y primeramente, como es a veces muy habitual, o bien no solamente tienen los datos del titular, los abuelos, bisabuelos, o tienen una nota registral antigua, etcétera, pues muchas veces esa información también catastral, histórica, actual, etcétera, puede ayudar para digamos, el poder localizar esas parcelas. En el caso anterior también quería destacar que en esos procedimientos que existen discrepancias entre los colindantes, también la labor del técnico es muy importante. De hecho, dentro del curso hay una serie de sesiones sobre mediación y conciliación registral, que al final el técnico es la pieza fundamental, la piedra angular, que evita que muchas veces este tipo de conflictos terminen en un juzgado, ¿no? y saturando los juzgados. Por lo tanto, un técnico es, digamos, la pieza, por lo menos para mí, la pieza fundamental para evitar pues, juicios, etcétera, dentro de lo que es la propiedad inmobiliaria. Este curso lo que proporcionará, o el objetivo es proporcionar conocimientos necesarios para evitar problemas legales, conocer procedimientos tanto catastrales como registrales, poder tener en consideración si las valoraciones realizadas son correctas y entender los mecanismos de colaboración entre catastro y registro de la propiedad. Por lo tanto, el curso va a permitir tener una visión completa, práctica, aprender casos reales, dominar herramientas tecnológicas que hoy en día son indispensables a la hora de prestar esos servicios a la ciudadanía. En resumen, conocer esos procedimientos catastrales y su relación con el registro de la propiedad no solamente hará que el técnico o el abogado tenga un trabajo más eficiente, sino que evitará muchos dolores de cabeza al ciudadano. Por eso, les invito a que aprovechen esta oportunidad. Es necesario formarse, estar actualizado tanto de un punto de vista de las nuevas tecnologías como la parte jurídica, procedimental, etcétera, y todo esto es parte de este curso, ¿no? Por lo tanto, el curso o la formación siempre es un beneficio a largo plazo. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos veremos próximamente en el curso. Un saludo a todos. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Tenemos ahora mismo conectadas 293 personas, hemos estado rondando en ocasiones los 300. En el chat se están planteando muchas preguntas, preguntas algunas con bastante recorrido, no son preguntas, yo que Juan Carlos estás mirándolas ahora mismo, ¿no? No son preguntas tan fáciles de responder. Y tampoco Siempre que hay este tipo de formación, o sea, aunque no es formación realmente, es un webinar, pues la verdad es que siempre todos aprovechamos para ver qué es lo que piensan los técnicos, los ciudadanos, y muchas veces nos dan mucha idea de los errores que tenemos y nos ayudan a mejorar, evidentemente. Sin duda, sin duda. Quería comentar que desgraciadamente, tal y como está estructurado o concebido este webinar esta tarde, no hay un turno de preguntas previsto, también por el tiempo que tenemos limitado. Yo quería agradeceros tanto a Luis como agradecer tanto a Luis como a Juan Carlos y por supuesto a Andrés su participación en este webinar y sobre todo incidir en el valor que tiene este curso que estamos comentando que comienza ahora el día 1 de octubre. Porque la automatización de las comunicaciones y la reducción de errores y cargas administrativas que se ha hablado precisa, entre otros factores, de profesionales formados que puedan facilitar esa gestión del flujo de trabajo en el tráfico inmobiliario. Y este es un campo profesional poco conocido y que tiene un gran presente y un gran futuro de trabajo por delante. Como se ha dicho, pues combina conocimientos legales con una componente técnica y gráfica. Y cuando hablamos del territorio, el territorio no es solamente su descripción y representación en legajos o mapas. El territorio es la realidad física que nos rodea. Y ese es uno de los grandes retos, que toda esa documentación que estamos hablando se corresponda fielmente con la realidad que hay en el terreno.
La componente técnica no es objeto del curso. Hay otros perfiles profesionales que pueden abordarla, lógicamente, pero sí que es necesario conocer las soluciones que aporta y cómo se puede incorporar los procedimientos de coordinación. Y finalmente, pues junto con esa inestimable base legal que aporta el catastro y registro, esa componente técnica es una de las aportaciones que se reciben en el curso, como también la mediación, la peritación y la evaluación, que son disciplinas que complementan la formación de un profesional. Yo solamente os animaría a que valoréis los profesionales que estáis en este mundo de la propiedad o que estáis valorando introduciros en este mundo, pues la formación que es imprescindible y esta que aporta la Escuela de Práctica Jurídica, que creemos que es una muy excelente base para poder dar los primeros pasos en este mundo de la propiedad. Y nada más, son las 5:23. Yo creo que con esto pues podemos dar por finalizado el webinar. Una vez más, agradecer a todos los participantes vuestra desinteresada colaboración con estos temas y esperar a todos, hombre, si ya fueran los 300 sería mucho, pero esperar a la mayoría de vosotros veros próximamente en las aulas de la Escuela de Práctica Jurídica. Muchísimas gracias. Sí. Quiero reiterar, Fernando, el agradecimiento a los ponentes, a Juan Carlos y a Luis y a todos los participantes. Así que espero que pronto vamos a ver en este gran curso como estaba Luis y como luego ha comentado también Juan Carlos. Un fuerte abrazo a todos. Pues muchas gracias, Fernando. No me resisto a decir que también es un placer oírte a ti, Juan Carlos Ojeda. Y animo a todo el mundo a que profundice en estas materias a través del curso. Lo ha dicho Juan Carlos, lo he dicho yo, lo vemos a diario y una buena formación contribuye mucho, no ya al trabajo propio, sino también a todo el sistema que se ha generado a través de la Ley 13/2015. Pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.